Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues sí, la agenda de la destrucción de Latinoamérica de George Soros. En primer lugar, podemos decir que esta agenda no es una agenda que se haya diseñado ayer, no. Es una agenda que ya lleva diseñada muchísimo tiempo. De hecho, en Europa, pues se ha puesto en práctica. Algunos países han entrado al juego dentro de esta agenda y otros países no han entrado. Podemos decir que España es uno de los países donde la agenda de Soros pues se está llevando a cabo perfectísimamente. Uno de los países que se van a ver muy afectados directamente por esta nueva agenda es México. De hecho, ya lo estamos viendo. Uno de los puntos de la agenda del señor George Soros es lo que está ocurriendo ahora mismo en México y ha ido ocurriendo a lo largo ya de hace unos años. Veréis, parece que el tema de la caravana de migrantes pues ha sido pues un problema actual, pero no. El tema de esa inyección de emigrantes de otros países viene ya desde hace un tiempo. Hace poco, la catástrofe que ocurrió en Haití, pues esto llenó, por decirlo de alguna manera, muchas ciudades de personas afectadas por la catástrofe de Haití, es decir, de haitianos. Se están llevando diferentes políticas de lo que es acoger estos afectados de Haití y quizá haya muy pocos países, poquísimos países que hayan acogido a los haitianos. El problema no es acoger a nadie. El problema es acoger a personas de fuera que han podido pues, sufrir una catástrofe, busquen una vida mejor, etcétera, cuando las posibilidades económicas del país, pues oye, si lo permiten, pues no hay ningún problema. Pero si no lo permiten, esto lo que va a hacer es una fragmentación en la sociedad, porque si os dais cuenta, en México o en España, en cualquiera de los países que estamos sufriendo pues una migración masiva, pues hay divisiones dentro de la sociedad. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen que si la economía no es sostenible, pues no se pueden acoger emigrantes de otro país. Y otros dicen que para eso están, pues bueno, los países para acoger a todo el mundo. Aquí ya veis que hay una división, por decirlo de alguna forma, de opiniones en México. Esto ocurre en Europa, ocurre en España, ocurre en muchos países del mundo. Cuando hablamos de esta nueva agenda para Latinoamérica, en primer lugar están los países más próximos, en este caso sería México, a Estados Unidos. Sabemos que México pues es un tapón, por decirlo así, es un país colchón, en este caso, para la migración que hay desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. Ya habéis visto todo lo que ha ocurrido durante todos estos meses, es decir, que ahora México alberga miles de migrantes dentro de sus fronteras y además con problemas internacionales, con una serie de problemas y de inconvenientes con Estados Unidos. Pero veréis, aquí no acaba todo. Este es el primer paso, esa pequeña fragmentación social, esa pequeña fragmentación de opiniones, pero vendrán más cosas. Os explico. Lo que harán será el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Sí, yo soy un fiel defensor de la mujer. Pero en Europa está llegando pues el feminismo, la violencia de género está llegando a unos niveles desorbitantes.
donde la mujer era un poquito la desfavorecida o la bastante desfavorecida, y ahora el desfavorecido pues somos todos aquellos que podemos pensar que no tiene que haber ni machismo ni feminismo, simplemente que haya una igualdad de género, simplemente. Pues bien, estas ideologías de la supremacía, de la violencia de género, una serie de cosas que serían perfectamente discutibles, perfectamente tratables, no vais a poder hacerlo. Es decir, van a fragmentar un poquito más la sociedad. Luego habrán fragmentaciones territoriales. Sí, habrán fragmentaciones territoriales dentro de México, donde un estado de México con otro estado, pues habrán rivalidades, habrán ciertas pugnas económicas, ciertos derechos, reclamarán cosas al gobierno central mexicano, etcétera, etcétera. Esto pasará en México, pero no penséis que va a tardar mucho. Luego llegará el tema de impuestos. Los impuestos, por más que os cuenten, no pueden bajarlos, sobre todo debido a cómo está la economía en México. Esto es extrapolable a otros países de América, por supuesto que es extrapolable. Por otro lado, tenemos el tema de los bancos. Los gobiernos, los diferentes gobiernos de Latinoamérica y sobre todo el de México, va a favorecer de sobremanera el poder del business bancario. Sabemos que los bancos pues, es un tipo de negocio pues, que simplemente es vender dinero. El banco vende dinero, tiene dinero y lo vende. Pues uno de los problemas también será la cuestión financiera y los bancos estarán por encima, por completo, hasta del propio gobierno y de los gobiernos locales y de personas muy fuertes en la política. Esto no tiene nada que ver. Es decir, el banco tendrá todavía más poder en México. Vamos a ver cómo muchos pequeños colectivos estarán siempre en contra de lo normal, de lo establecido. Veremos cómo todo esto irá afectando. ¿Qué quiero decir con todo esto? No quiero decir que los pequeños colectivos no se tengan que tener en cuenta o que el tema de la violencia de género no se tenga que tener en cuenta o que la mujer no se tenga que tener en cuenta, la banca, la migración, todo se ha de tener en cuenta y respetar absolutamente todo. Pero estas organizaciones pertenecientes a la Open Society del señor Soros inyectarán dinero para que todos estos sectores sean extremadamente escandalosos, extremadamente violentos. Y esto genera otra ruptura social, otra ruptura a nivel nacional. Esto está pasando en medio mundo ya, está pasando en Europa, en algunos países, en España ya está pasando. Y de hecho veréis cómo habrán estas grandes reuniones del Club Bilderberg, por ejemplo, y de organizaciones similares en territorio mexicano. El G20, las cumbres iberoamericanas, la ONU. Es decir, México va a ser, por decirlo de alguna forma, un país donde a partir de ahora, según esta agenda del señor Soros y de todas sus filiales y sus tentáculos, se va a ejercer presión para fragmentar el país a nivel fronteras, a nivel político, a nivel ideológico, y llegará un momento que entre vosotros mismos
os enfrentaréis familia con familia. Tus primos, tus tíos, tus sobrinos, tus hermanos, no importa. Esto ya está ocurriendo en Europa. Vosotros diréis, bueno, Rafa, ¿por qué nos cuentas todo esto? Porque Latinoamérica y sobre todo México es el próximo objetivo de la Open Society y del señor Soros. ¿Cuántos periodistas han denunciado esto en México? Muchos. ¿Cuántas personas incluso aquí en YouTube han comentado que esto estaba pasando? Muchos. De hecho, yo personalmente no he creído en esto hasta que lo he podido comprobar y ver de que realmente el próximo país en Latinoamérica en caer bajo toda esta influencia, y os voy a decir lo peor de todo, auspiciado y ayudado por vuestro propio gobierno actual, por el señor López Obrador. Ya lo veréis. Esto es cuestión de años, es cuestión de que pase el tiempo y veáis cómo la agenda de George Soros se cumple en Latinoamérica y en especial México. Como he dicho, aquí ya está ocurriendo, ya estamos viendo las secuelas, estamos viendo los resultados de gobiernos que aplauden y favorecen a la agenda del señor Soros. Porque en un gobierno débil, en un pueblo débil, es donde los grandes imperios de Soros y compañía pueden beneficiarse económicamente y sacar mucho rendimiento económico, nunca mejor dicho, de la pobreza. Ya hemos visto cómo en diferentes momentos de la historia el señor George Soros se ha hecho multimillonario a costa de la deuda de los pobres. Y como él decía en una de sus entrevistas, todo esto es un negocio. No tiene nada que ver la persona, ni él no se puede hacer cargo de lo que ocurra a la población. A fin de cuentas, para él todo es un negocio. Quiero que reflexionéis esto y que comentéis aquí debajo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.